que están haciendo en Nicaragua. Es una payasada macabra. Bien, estas son parte de las protestas que se registraron durante el día de hoy en diferentes países latinoamericanos en rechazo a las elecciones presidenciales de Nicaragua, las cuales son señaladas de fraudulentas por diferentes organizaciones y medios de comunicación de ese país. En Guatemala, un grupo de personas también protestó en la Plaza Central. En esta emisión tenemos los detalles y un enlace con el corresponsal de La Voz de América en Managua. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Matan a 2 menores de edad en Villanueva. Video que circula en redes sociales causa conmoción. Procuraduría de los Derechos Humanos condena el hecho. Muere José el Sordo Barnoya, médico y escritor guatemalteco reconocido por su trayectoria en la huelga de Dolores. Adelante de mí había 2 hermanas. Localizan otra aeronave y 2 vehículos en Sayacchepetén. Operativo antinarcótico reporta 35 paquetes de cocaína. En madrugadas del sábado y domingo se registran largas filas en centros de vacunación. Personas buscan dosis para menores de edad, en algunos casos sin éxito. Ex fiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval denuncia desde el exilio plan del Ministerio Público para criminalizarlo. Fiscalía General niega señalamientos. Presidente de Estados Unidos califica de pantomima elecciones en Nicaragua en las que habría sido reelecto Daniel Ortega. Estados Unidos se prepara para terminar. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Bien, iniciamos con las noticias del fin de semana. Les cuento que la Policía Nacional Civil informó que la madrugada de este domingo fue localizada una aeronave en Sayacchepetén. Según información del Ejército, radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca dieron seguimiento a una aeronave que ingresó de manera ilegal al espacio aéreo nacional. El aterrizaje fue reportado en cercanías de la comunidad Cepens de ese municipio. En el lugar se localizaron además 2 vehículos, 2 costales y 6 paquetes y equipo para comunicación satelital. El operativo antinarcótico dio cuenta esta tarde del hallazgo de 35 paquetes de cocaína. Y un hombre de 38 años murió al ser arrollado por un automovilista que conducía en estado de ebriedad. La persona trabajaba como repartidor en una pastelería y el sábado iba a hacer una entrega cuando sucedió el accidente en la 43 Avenida de la Calzada Roosevelt. Los bomberos voluntarios reportaron que además del motorista, otros 2 conductores resultaron afectados por el piloto ebrio, quienes fueron atendidos por shock nervioso. El conductor en estado de ebriedad fue detenido por homicidio culposo. El accidente generó gran congestionamiento, pues el Ministerio Público cerró el paso por el lugar. Y el sábado un bus cayó en un barranco en Campur, San Pedro, Carchá, Alta Verapaz. La Cruz Roja guatemalteca reportó 30 personas heridas y con traumas en distintas partes del cuerpo. Socorristas auxiliaron a los afectados por el accidente, cuya causa se desconoce. La unidad de transporte quedó con severos daños. Los heridos fueron trasladados al centro de atención permanente de ese municipio. Sin embargo, se informó que personas fueron llevadas al Hospital Regional de Cobán en estado grave.
Y vea usted, este fin de semana causó dolor e indignación el ataque contra dos niñas de 11 y 16 años que se registró el sábado en el ingreso a una panadería de la zona 4 de Villanueva. El video del dramático momento circula en redes sociales y en las imágenes se observa cuando ambas están frente al negocio y se abrazan. Luego llega una motocicleta con dos sujetos y uno dispara contra ambas. Bomberos voluntarios informaron que las menores murieron en el hospital Roosevelt. De este asesinato, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, se pronunció en su cuenta de Twitter, pidió al Ministerio Público investigar el crimen y al Estado garantizar la vida e integridad de niñas y jóvenes y brindarles oportunidades para construir su proyecto de vida. Mientras tanto, el Ministerio Público emitió un mensaje también en Twitter informando que la Fiscalía contra el delito de femicidio se encuentra investigando los hechos. Bueno, y en otra información, mientras se reporta una evidente escasez de vacunas Pfizer y Moderna, que ha sido hasta confirmado por el Ministerio de Salud Pública, el presidente Alejandro Yamatei señala a quienes cuestionan las donaciones de vacunas que se han recibido y anuncia que estarán ingresando más en los siguientes días. El presidente Alejandro Yamatei continúa realizando giras de trabajo departamentales y en Retaluleu brindó algunas declaraciones señalando que se prevé que este mes ingresen más vacunas, tanto donadas como compradas. Yamatei también anunció que tiene ya el ofrecimiento de la donación de 4 millones de vacunas de un país del cual no brindó detalles y servirán como dosis de refuerzo o una tercera dosis para maestros y personal de salud en primera línea en atención al coronavirus. El ofrecimiento de uno que nos va a mandar 2 millones este año para principiar a vacunar a todos los maestros, primera línea y todo con su refuerzo. Y vamos a recibir el año entrante otros 2 millones y viene 1 millón más de Pfizer para que podamos seguir cubriendo a los niños de 12 a 18 años que son independientes de los 2.5 millones que ya compramos, que ya pagamos y que el 15 de noviembre principian a entrar. Uno de los cuestionamientos fue la inversión que el país ha realizado para la adquisición de las vacunas debido a las millonarias donaciones que se han obtenido. Sin embargo, se molestó por ello y en medio de su respuesta hay una parte inaudible durante la transmisión del gobierno en donde se silenció el audio del mandatario. Solo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que las donaciones se consiguen caídas del cielo? No. Usted sabe que hay que hacer un trabajo muy grande y ahorita lo recibimos con muchísimo agrado porque cuando más la necesitábamos nos vinieron, gracias a Dios, y nos van a seguir viniendo. Hay países que tienen vacunas de más y nos van a seguir viniendo. Hay un país que nos va a regalar 4 millones de dosis para poder principiar a poner la tercera dosis, para que podamos principiar a cubrir, porque es que esto no se termina, muchachos. Entonces, si alguien quiere saber cuántos millones se ha gastado, pregúntese al ministro de Salud, porque él le tiene la cifra exacta. Ahora, en cuanto a las donaciones, yo no sé. Guatemala cuenta con 12.450.420 dosis de vacunas contra el coronavirus. De estas, 6.332.100 dosis han sido donadas por los países de Israel, India, España, Estados Unidos, Canadá, México y República Dominicana. Sin embargo, el país que ha donado la cifra más significativa de vacunas es Estados Unidos, con 2 lotes que suman 4.5 millones de dosis de Moderna. Guatemala hasta ahora únicamente ha comprado 6.118.320 vacunas que han sido adquiridas por medio del mecanismo COVAX, así como a Rusia las Sputnik V. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y mientras tanto, este fin de semana continuaron las largas filas en los centros de vacunación. Varias familias estuvieron desde la madrugada y no en todos los casos hubo éxito para obtener la dosis que estaban buscando. Desde el viernes comenzó la vacunación de la segunda dosis a los mayores de 12 años. El anuncio sobre la nueva ronda de vacunación causó que decenas de menores llegaran acompañados de sus padres o tutores a los centros de vacunación nuevamente. Pierdan el miedo, estimados amigos y amigas, patojos y patogas, pierdan el miedo. Vacunémonos de 12 años para arriba. Vacunas tenemos, vacunadores tenemos, centros de vacunación hay 693 en todo el país. Nos hacen falta los brazos de ustedes. Así se refería el presidente Alejandro Yamatei durante su visita a Escuintla sobre el proceso de vacunación, pero otra realidad se vivió en el Parque Central y en Álida, España, aunque lo mismo pudo haber ocurrido con el centro de vacunación en Mariscal Zavala y Guardia de Honor de no haber recibido una dotación súbita de vacunas Pfizer para este domingo.
Desde las 8 de la mañana estamos haciendo cola en la Guardia de Honor y nos salieron a informar luego de 3 horas que ya se habían acabado las dosis. Y es lamentable, ¿verdad? Porque uno incurre en gastos para poder trasladarse a los lugares y también deja de hacer otras cosas, pide permiso en el trabajo y eso afecta en la economía de uno, ¿verdad? Y luego me trasladé para Álida, España, y también indican de que ya se acabaron las dosis. Entonces es lamentable que esto suceda. La demanda fue tanta en algunos centros como el de Mariscal Zavala que de las 3.000 dosis distribuidas para este lugar por el Ministerio de Salud no quedó ni una durante la jornada del viernes último. Mariscal Zavala usó las 3.000 dosis el mismo día viernes por la tarde, que fue el tiempo en que se atendió a las personas. Recordemos que Mariscal Zavala es una instalación bastante grande, tiene capacidad para hacer vacunación vehicular y peatonal y eso permitió que la afluencia de personas ahí fuera masiva. El plan establecido, al menos por 2 centros de vacunación en mención, era distribuir la cantidad total de dosis de la vacuna Pfizer dotadas por el Ministerio de Salud entre el viernes, sábado y domingo. Este programa se cumplió en algunos casos, en otros no. La afluencia ha estado bastante grande, nos agrada que así sea, pues, porque las personas están conscientes de que deben buscar esta segunda dosis de Pfizer para los menores de edad. Cada día se pusieron 1.000 dosis. El día de ayer, el día de hoy, mañana terminamos las últimas 1.000 dosis. El centro de vacunación que sufrió más reajuste para la vacunación fue el de Álida, España, pero según uno de los encargados, también la dotación fue poca. ¿Cuántas dosis fueron destinadas para el día de hoy? 500 dosis. ¿Y ayer entró vacuna? El día de ayer no vacunamos porque allá a eso de la tarde nos entró vacuna. Entonces solo el día de hoy nos empezamos a colocar vacuna de Pfizer. ¿Y mañana, que es domingo, cuántas tienen planificadas colocar? Planificadas por el momento para el día de mañana no tenemos. Porque si nos terminamos hoy las 500 que nos mandaron el día de ayer sería de esperar si nos van a mandar. El aviso sobre la cantidad de dosis a colocar en determinado centro de vacunación pudo ser dulce o amargo para quienes hacen la fila vehicular o peatonal que alcanza proporciones mayúsculas. Ansiedad en ir a buscar, sobre todo la ansiedad. La gente se pone nerviosa y se irrita de ir a un centro. Solo trajeron 100 y usted era el 125. La falta de vacunas también provoca atrasos para completar el esquema completo de los menores. Pues debimos de haber comenzado ya hace una semana de habérsela puesto, pero no ha habido Pfizer de segunda dosis para ponerle a los niños. Carlos Hernández y Lot Álvarez, Noticiero Guatevisión. Y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala autorizó que en el primer semestre de 2022 las actividades académicas continúen en modalidad virtual por el COVID-19, aunque cada unidad académica tendrá la libertad y responsabilidad de tomar esta decisión en actividades como laboratorios, prácticas y exámenes privados, entre otras. La Casa de Estudios informó que se espera que luego de la vacunación de la comunidad universitaria el próximo año la universidad comience a aplicar las fases de retorno a la presencialidad. El rector en funciones, Pablo Oliva, expresó que en 2022 la USAC priorizará las labores virtuales y a distancia. Bueno, y esta semana se dio a conocer, como ustedes saben, otro caso de corrupción en el gobierno porque se capturó a los directivos del INSIBUME. Esto fue lo que dijo el presidente Alejandro Yamatei cuando se le consultó sobre el tema. Vamos a colaborar con el Ministerio Público en todo lo que nos pida. El ministro de Comunicaciones no va, pues todo lo que le pidan lo va a hacer, el nombramiento del Ministerio de Comunicaciones, y lo vamos a resolver. Esperamos en Dios que se resuelva y se logre saberse la verdad del caso. Y mientras tanto, hablando de corrupción y dudas sobre el manejo de la justicia en el país, les cuento que esta mañana el exfiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos, emitió un comunicado por medio de su cuenta de Twitter en el que denuncia que el Ministerio Público está siendo utilizado para criminalizar y estigmatizar a quienes han realizado investigaciones sobre corrupción en el país. Señala a la Fiscalía de Asuntos Internos de citar a operadores de justicia con el objetivo de rendir declaraciones sobre hechos ilícitos durante su gestión. Lo ve como parte de un plan en su contra. Mientras tanto, la Fiscalía General reaccionó por la tarde y rechazó los señalamientos del exfiscal, exhortándolo a presentarse a solventar su situación jurídica.
Bueno, en otras noticias, este domingo 7 de noviembre se confirmó el fallecimiento de José el Sordo Barnoya, médico y escritor guatemalteco. Sus familiares confirmaron la noticia a la tarde de este domingo en redes sociales. Barnoya fue un personaje emblemático de la huelga de dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó por alrededor de 20 años en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y como profesor en la Facultad de Medicina de la USAC. José Barnoya, cuando estudiaba la secundaria, le decían orejón a causa de esa prominente característica, pero cuando comenzó su primer año de medicina cambió a el Sordo Barnoya, como se le conoce hasta el día de hoy. Descansa en paz el sordo. Al regresar, damos un vistazo a la jornada electoral de este domingo en Nicaragua, que se desarrolla en medio de varios señalamientos. Quédese con nosotros. De regreso en Nicaragua, fue día de elecciones este domingo en unos comicios con una predecible victoria del presidente Daniel Ortega para asumir un nuevo mandato tras 14 años en el poder, sin mayor competencia, con 7 aspirantes opositores encarcelados. Veamos. Elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua. Unos 4.400.000 nicaragüenses estaban convocados a votar en una elección sin mayor competencia, con 7 aspirantes opositores en la cárcel y en la que se espera así que el presidente Daniel Ortega obtenga su 4º mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Para mejorar al país, que haya un gobierno estable, que haya más trabajo, más paz. A sus 76 años, el exguerrillero sandinista, que gobernó en los años 80 y volvió al poder por las urnas en 2007, enfrenta a 5 candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno. La candidata a vicepresidente por segunda vez es su esposa Rosario Murillo. Poco después de votar, Ortega dio un discurso en cadena nacional, en el que acusó a los opositores de golpistas. Aunque se vistan como se vistan, son demonios que no quieren paz, no quieren tranquilidad para nuestro país y que optan por la violencia, por la guerra, por la descalificación, por las calumnias, por las campañas. ¿Para qué? Para que Nicaragua se vea envuelto de nuevo en enfrentamiento violento. Las elecciones se celebran 3 años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó más de 300 muertos y más de 100.000 exiliados. En Costa Rica, donde se refugian miles de exiliados, 1 millar de nicaragüenses marcharon el domingo por las calles de la capital, San José. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha descalificado los comicios. El gobierno nicaragüense acreditó el sábado unos 200 acompañantes electorales y periodistas extranjeros que el gobierno considera amigos. Según el Observatorio Independiente Urnas Abiertas, son militantes sandinistas que reemplazan la observación internacional de la OEA o la Unión Europea y a medios internacionales. Bueno, pero vea usted, en Guatemala la comunidad nicaragüense protestó en la Plaza de la Constitución señalando de fraudulentas las elecciones del país, del que salieron huyendo por la situación política. Los manifestantes denuncian que este proceso electoral ha estado manipulado por Daniel Ortega y su esposa y aseguran que la dictadura de Ortega ha dejado a miles de exiliados, además del arresto de más de 150 líderes opositores. Señalan que la elección es una farsa, por eso llegaron con carteles y banderas para mostrar su rechazo. Ahí tiene las imágenes.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por medio de un comunicado señaló que lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima que no fue ni libre ni justa y ciertamente no democrática. Además, critica el encarcelamiento de sus opositores periodistas y el cierre de medios independientes. Biden enfatizó que Estados Unidos utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega Murillo, a quienes facilitan sus abusos. Bueno, y como hemos visto, los ojos de la región están puestos en Nicaragua en un domingo de elecciones cuestionadas y descalificadas, con más de 150 detenciones a líderes de oposición, como ya lo habíamos mencionado en los últimos meses. Y justo esta mañana, antes de la apertura de urnas, se dieron otras capturas. Está con nosotros desde Managua el corresponsal de La Voz de América, Willy Narváez, para contarnos cómo están las cosas a esta hora. Así que buenas noches, Willy. Muy buenas noches. A las 5 de la tarde cerraron las juntas receptoras de voto en Nicaragua con respecto a estos cuestionados comicios que ya recibieron el primer rechazo de un gobernante. Hablamos precisamente del principal socio comercial de Nicaragua, Estados Unidos, quien ha calificado este proceso como una pantomima. Según han denunciado la comunidad internacional, este proceso no cumple con los estándares internacionales por el hecho de que 7 aspirantes que tenían grandes posibilidades, según las encuestas, de arrasar en estos comicios y desplazar a Ortega, se encuentran tras las rejas. La jornada inició a eso de las 6 de la mañana, apenas las 2 primeras horas, una vez que fueron habilitadas, se pudo observar cierta cantidad de votantes. En Nicaragua se acostumbra, por ejemplo, de que los simpatizantes sandinistas son muy disciplinados para acudir a las urnas, y posteriormente a lo largo del día se han observado las juntas receptoras de voto en el país bastante vacías. Lo que han manifestado organizaciones opositoras es que estos comicios están marcados por el abstencionismo, y de hecho era una de las campañas que habían iniciado los opositores, que principalmente se encuentran en el exilio, de que la población no saliera a votar como una medida de rechazo, porque consideran que estos comicios son completamente falsos. ¿Qué es lo que más llamó la atención de esta jornada? ¿Hubo algún tipo de sorpresa, Willy? Lo que se esperaba era precisamente ese panorama de que los simpatizantes sandinistas acudieran a las urnas. Se denunció en su momento, de hecho, de que muchos trabajadores del Estado estaban siendo obligados para tener que ir a votar, mostrar su dedo manchado de que efectivamente habían acudido a las urnas, pero sorpresas como tal no hay. El mismo Ortega ya venía de venir en la reacción de Estados Unidos con respecto a cómo ha calificado estos comicios, porque Ortega, una vez que ejerció su derecho al voto, se dirigió ante la nación y arremetió contra Estados Unidos. Dijo que estos comicios son transparentes, son libres, y también aprovechó su comparecencia en cadena nacional para despotricar contra todos los opositores, de manera de que estaba justificando por qué se encuentran tras las rejas. A estos principalmente los señalan por menoscabo a la integridad nacional, que implica traición a la patria, y también señalamientos como la supuesta comisión del delito de lavado de dinero. Ahora bien, llamó la atención en redes sociales que diferentes periodistas y organizaciones nicaragüenses hablaban de un término, el término zancudismo, para de alguna manera denominar esa estrategia que se ha utilizado de parte de Daniel Ortega. Hablemos un poco de eso, por favor. Ese término es bastante popular en Nicaragua, y su nacimiento es precisamente porque los partidos políticos que tienen presencia en la Asamblea Nacional son los que están participando en esta contienda, que carecen en su mayoría, y según las encuestas lo han demostrado, no gozan de popularidad, de la credibilidad ante la población nicaragüense. Se les denomina de esa manera porque precisamente se sostienen por los recursos de el presupuesto general de la República. De hecho, esta campaña electoral fue completamente atípica.
no se le vio. Únicamente al candidato del Partido Liberal Constitucionalista, la segunda fuerza en este país, se le vio recorriendo las calles y ni siquiera llegaban a 30 los seguidores a este candidato. El resto se limitó a hacer campañas políticas a través de las redes sociales, pero sí tienen garantizado un desembolso de parte del presupuesto del general de la República, porque incluso previamente se reformó un artículo en el que únicamente decía que los partidos que obtuvieran el 4% podían obtener un desembolso. Con esta reforma, solo por el simple hecho de estar participando, van a obtener recursos de parte de los ingresos de los nicaragüenses a través del presupuesto general de la República. Ahora, ya para finalizar, Willy, ¿qué es lo que procede ahora? ¿Qué es lo que se espera para las próximas horas de acuerdo al sistema electoral nicaragüense? Esta noche empezarán a llevar todas las boletas ante los centros de cómputo para iniciar el conteo. Posiblemente entre las 11, 12 de la noche se estén dando algún tipo de conferencia de prensa por parte del Consejo Supremo Electoral, donde dé algunos reportes sobre cómo pueden marcar ya algunos resultados de estos escrutinios, y también pues el calendario electoral sí establece de que esta institución tiene hasta el día 15 de noviembre para presentar un informe preliminar y posteriormente ya los definitivos el próximo 25 de noviembre, pero hay incertidumbre en Nicaragua precisamente porque ya Estados Unidos, te repito, el principal socio comercial de Nicaragua, ha desconocido estos resultados, les ha llamado una pantomima y no elecciones como afirma Ortega. Y por supuesto, pues este país, además de la Unión Europea, entre otros miembros de la Organización de Estados Americanos, han hecho ese llamado a Ortega. Hay más de 30 funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por parte de la comunidad internacional. Entonces es una incertidumbre. Nicaragua desde el año 2018 enfrenta una crisis económica a raíz de un estallido social que dejó más de 329 asesinados. Todos estos crímenes están en impunidad. Ningún agente policial ha sido procesado y más bien las cárceles de Nicaragua tienen a más de 150 considerados presos políticos, entre ellos 7 aspirantes presidenciales. Bien, pues muchísimas gracias, Willy, por este reporte desde Managua. Es Willy Narváez de La Voz de América. Buenas noches, Willy. Muy buenas noches. Bueno, y mientras tanto, en Guatemala, el movimiento de fuerzas políticas no se detiene pensando precisamente en las siguientes elecciones. Hay temas de transparencia pendientes de fortalecer. Fernando Hispanel, investigador de Así Es, hace un análisis de lo que se observa en estos días. Para el próximo proceso electoral, tenemos que tener en cuenta la polarización actual que vemos entre las fuerzas políticas, sobre todo en el Congreso. Esto va a marcar mucho la contienda del año 2023, sobre todo la presión de algunos sectores en cuanto a la inscripción de algunos candidatos, si cumplen con los criterios que están establecidos en la ley, sobre todo con el tema de la idoneidad, y si cumplen con algunos requisitos, como los finiquitos, que pues, fueron un tema muy presente en las elecciones de 2019, y en ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que definir criterios muy claros y que se apliquen de la misma manera a cada uno de los casos que se les presente. Mire, ahora le voy a hablar de otro tema. Resulta que expendedores de cilindros de gas están preocupados por los altos precios. Temen seguir perdiendo más clientes en los siguientes días. El pasado 1 de noviembre, una comercializadora aplicó un ajuste de 10 quetzales que elevó el precio del cilindro de gas de 25 libras a 142 quetzales, mientras que otra congeló sus precios y lo mantiene en 132 quetzales. Esta alza, que fue la sexta del año, generó un rechazo generalizado que incluso provocó que se prepararan iniciativas de ley para exonerar del IVA a este y otros combustibles de manera temporal. Realmente han habido reclamos de clientes, han habido reclamos de diversas empresas también, pues porque nosotros repartimos, ¿verdad? Entonces nos preguntan que por qué el alza de precios y nosotros no sabemos qué responder, ¿verdad? Porque tampoco la empresa directamente nos da una justificación,
por la cual elevaron el precio, ¿verdad? Luis Ayala Vargas, viceministro de Energía y Minas, encargado del área de hidrocarburos, en una entrevista que mantuvo con Prensa Libre mencionó que el gas es el producto más sensible en Guatemala, dentro de la canasta de los combustibles, pues se utiliza en los hogares para cocinar todos los días, en la producción de tortillas y pan, en comercios y ventas de comida rápida hasta la industria. A todos nos perjudica, póngale como a un cliente que me acaba de comentar ahorita que le estoy dejando su gas, que me está diciendo, sube el gas, tiene que hacer, o sea, una tortilla menos o hacerlas más pequeñas. ¿Y qué pasa con las personas? Dicen, mejor comprar en otro lado, porque en el otro lado pues me dan una más o las hacen un poco más grandes, ¿verdad? O sea, no afecta solo a ellos, sino también a nosotros como vendedores, porque ya no vendemos lo mismo. Además, Ayala agregó que es muy difícil pronosticar cómo estarán los precios a finales de noviembre, pero esperamos precios estables, la mitad del mercado con precios de 132 quetzales para el cilindro de 25 libras, que es el más utilizado, y la otra mitad en 142 quetzales. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Inauguran paso a desnivel de la 20 calle, reducirá el tráfico en ese sector de la ciudad. Tenemos más en unos minutos. Bien, estamos de regreso. Este domingo la Municipalidad de Santa Catarina Pinula inauguró el paso a desnivel que está ubicado al final de la 20 calle hacia Mushbal. El objetivo es reducir el tráfico en ese sector. La pregunta es, ¿se logrará? Luego de varios meses de construcción en la 20 calle, este domingo se dio como inaugurado el paso a desnivel Santa Catalina de Alejandría, nombrado de esa manera en honor a la patrona de ese municipio. La obra tiene una longitud de 500 metros y cuenta con 2 plataformas aéreas, una subterránea y 5 carriles viales que facilitan la movilidad en el sector. Lo que estamos buscando es que reducir el tiempo de los vecinos hasta 30 minutos que llegan a sus hogares. Ya los 2 días anteriores ha funcionado el paso a desnivel a un 50% de su capacidad, ya que no están habilitados los retornos y ya hemos tenido la retroalimentación de los vecinos que están llegando hasta 40 minutos antes a sus casas. Esta obra será de beneficio para más de 80,000 familias que circulan en el sector. Esta obra tuvo una inversión de 30 millones de quetzales y se tiene previsto la construcción de próximos pasos a desnivel en carretera El Salvador. Según Ciero, se tiene previsto construir una por año. Además mencionó que se tiene en desarrollo las 8 líneas de Transpinula, donde se tiene contemplado iniciar con las primeras 2 líneas al finalizar el año. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. En otras noticias les cuento que 2 grupos de personas se pronunciaron este sábado en la zona 10 sobre los distintos hechos que se registraron hace unos días en el Estorizabal. Por un lado, el grupo en la avenida Reforma exigía que la empresa minera operara de forma normal para no afectar a los trabajadores. Los manifestantes aseguraron ser autoridades legítimas del Estor respaldados por trabajadores afectados. Mientras tanto, a pocas cuadras, en otro sector de la zona 10 frente a la embajada suiza, otro grupo de personas también protestó, pero su postura es diferente. Ellos rechazan el estado de sitio y las operaciones mineras, pues hay un proceso en la Corte de Constitucionalidad. Este grupo aseguró estar integrado por miembros de organizaciones civiles y estudiantes universitarios sancarlistas. Pues estamos aquí haciendo el plantón hoy porque, como decíamos, muchos están en desacuerdo y están, no muchos, algunos están apoyando lo que es el estado de sitio allá en el Estor, que no están de acuerdo que se lleve a cabo. Pues yo como estoreña, y creo que como muchos estoreños que hay en el municipio, pues para nosotros no hay problema. O sea, le estoy hablando que si la minería se va, pues prácticamente yo no he visto a alguien que diga que tenga una propuesta de trabajo para el municipio. Para solidarizarnos con el pueblo del Estorizabal, que ha sido militarizado, que le han impuesto un estado de sitio arbitrario en cuanto al tema de la extracción minera. Entonces estamos acá también denunciando que la minería está operando de forma ilegal, ya que existe un precedente de la Corte de Constitucionalidad que les dice que paren, ¿verdad?, de funcionar. Sin embargo, ellos siguen trabajando y se pasaron por alto, ¿verdad? No respetaron las consultas comunitarias.
Bueno, y durante el fin de semana llegaron más personas al cementerio general de la zona 13 de la ciudad de Guatemala, ya que en el Día de Todos los Santos permaneció cerrado. Personal del cementerio mencionó que durante esta semana ingresaron más de 600 personas por día en horario de 1 a 3 de la tarde. Según uno de los colaboradores, se les da ingreso a 100 personas cada media hora. No se permite el ingreso a menores de edad. Bien, estamos de regreso, ya hablamos de lo que está sucediendo el día de hoy en Nicaragua, pero ahora tenemos más noticias internacionales. El Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de $1,2 billones con 228 votos a favor y 206 en contra, esto con el respaldo de legisladores republicanos. El presupuesto está destinado a la modernización de carreteras, puentes e internet de banda ancha y es considerado uno de los más ambiciosos en la historia del país. Sin embargo, un segundo paquete de $1,75 billones para reformas del sistema de bienestar y para luchar contra el cambio climático fue dejado de lado, ya que el ala moderada de los demócratas exigió un análisis mayor. Y el intento de asesinato contra el primer ministro de Irak, Mustafa al-Qasimi, tuvo lugar en la madrugada de este domingo mediante 3 drones explosivos lanzados contra la residencia del primer ministro en Bagdad. Dos de los drones fueron derribados por la guardia personal de Qasimi, mientras que el tercero explotó su carga contra la residencia, hiriendo a 2 guardaespaldas del primer ministro, que resultó ileso. Poco después del ataque, Qasimi, en el poder desde mayo de 2020, pidió calma y moderación de parte de todos por el bien de Irak. Y Estados Unidos reabre sus fronteras este lunes, luego de 20 meses de cierre por la pandemia de COVID-19. El país norteamericano recibe de nuevo a viajeros vacunados por aire y por tierra. La medida, duramente criticada por Europa y los vecinos en México y Canadá, dejó familias separadas, como ustedes recordarán, relaciones comerciales interrumpidas y ambiciones profesionales frustradas. Este lunes vuelven los viajeros con nuevas medidas de bioseguridad. ¿Y qué pasó en el fútbol internacional? Se lo contamos en este momento al volver de la pausa, así que vea usted con qué regresamos. Lo más importante del deporte internacional en el resumen que viene en unos minutos. Ya casi nos vamos, pero antes, en el segmento Nuestros Pueblos, le ofrecemos un recorrido por el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida. Se trata de uno de los principales recintos culturales de nuestro país. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo, Ren Acá, presenta. Ubicado en la zona 13 de la capital, el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, llamado así en honor a uno de los grandes exponentes de la plástica de nuestro país, alberga el trabajo de unos 80 artistas nacionales, entre quienes se puede mencionar a Rodolfo Galeotti Torres, Juan Zizay, Roberto González Goyri. Además, cuenta con una sala dedicada al artista que da su nombre a este recinto. Aquí se puede apreciar una colección completa de pintura original y litográfica de la obra de Mérida, así como la mesa original de trabajo que el artista tenía en su estudio junto con sus implementos.
Los otros dos espacios con los que cuenta el museo son la sala de exposición permanente, que exhibe una cronología de 100 años de obra de arte guatemaltecas, y la sala de exposiciones temporales, que es un espacio activo que funciona como una ventana abierta a la contemporaneidad nacional e internacional y brinda un espacio abierto a los creadores de la plástica contemporánea. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presentó. Bueno, llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión con imágenes para recordar al doctor José El Sordo Barnoya, escritor guatemalteco, reconocido personaje de una época del país y de larga trayectoria en la huelga de Dolores. Dejó de existir este domingo a los 90 años de edad. Descanse en paz y nuestras condolencias a su familia. Suena la clásica chalana. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Había dos hermanas mayores, muy inteligentes, no hermanos.